Punto de orden del día, señorita secretaria. Sí, señor presidente. Conocer el informe para segundo debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Con su venia me permito dar lectura de él mismo. Prosiga. Trámite 350012. Quito, Distrito Metropolitano, 18 de diciembre de 2018. Oficio número 227, Presit AN-2018. Señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho, de mi consideración, por disposición de la asambleísta Silvia Salgado Andrade, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Asamblea Nacional, en ejercicio de la presidencia de conformidad con lo dispuesto al artículo 137 de la Constitución y artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto al presente el informe para segundo debate de la Ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, aprobado en sesión número 43 CECID-2018 de 18 de diciembre de 2018 para su tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional y demás fines legales pertinentes, con sentimientos de distinguida consideración y estima. Atentamente, abogado Jairo Jarín Farías, secretario relator, Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Asamblea Nacional. El objeto del mencionado informe es el siguiente. El presente informe recoge los fundamentos de debate y las resoluciones de las y los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en adelante CECIT, así como las del Consejo de Administración Legislativa, en adelante CAL, en relación al trámite del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, con el fin de someterla a segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Antecedentes. Mediante oficio número 123 ANBA-CAL 2018, signado con trámite 336591 de 2 de agosto de 2018, dirigido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Verónica Arias Fernández presenta para su tratamiento el proyecto de ley de institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. En sesión de 3 de octubre de 2018, el CAL resolvió calificar dicho proyecto en virtud de que cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mediante resolución 499 contenida en memorando 3488 de 5 de octubre de 2018, la Secretaría del CAL puso en conocimiento de la Comisión el proyecto de ley de institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja para que se inicie el tratamiento del referido proyecto, y en su parte pertinente la precitada resolución manifiesta, artículo 2, remitir a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su tratamiento desde la notificación del Pleno de la Asamblea Nacional. La presidencia de la Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispuso que por Secretaría de la Comisión se haga conocer el proyecto de ley detallado en el numeral 2.2 precedente a las y los asambleístas integrantes de la Comisión y el Pleno de la Asamblea Nacional, a las organizaciones registradas y a la ciudadanía en general a través de la página web de la Asamblea Nacional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se incluyó en el portal del Internet de CECIT el proyecto de ley referido a los numerales precedentes y se procedió a su difusión por vía electrónica a fin de que la ciudadanía tenga interés en su aprobación y tratamiento y que considere que sus derechos puedan ser afectados, acudan ante la Comisión a exponer sus argumentos. Detalle de la socialización realizada por la Comisión. La Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en sesión número 36 de 30 de octubre de 2018, dentro del tratamiento del proyecto, recibió a la asambleísta Verónica Arias Fernández, quien hizo su presentación de la propuesta ante el seno del CECID. Se contó con la participación de los funcionarios especializados del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
en sesión número 41 de 21 de noviembre dentro del tratamiento del proyecto, teniendo como antecedente el oficio 192C-CECID-AN de 26 de octubre de 2018 y conforme lo previsto en el artículo 19 del reglamento de las comisiones y artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, recibió en Comisión General al abogado José Alejandro Salguero, coordinador general jurídico del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quien con carácter informativo y en el ámbito de sus competencias a nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó las observaciones y propuestas del Ministerio sobre el precitado proyecto de ley y absolvió los cuestionamientos de los miembros de la CECID. La comisión, en sesión 42 de 27 de noviembre, después del análisis respectivo, somete a votación la aprobación del presente informe para primer debate del proyecto de ley. En sesión número 560 de 11 de diciembre de 2018 se conoció el informe para primer debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, y de manera adicional a la ponencia presentada por la asambleísta Silvia Salgado Andrade, vicepresidenta de la CECID, en ejercicio de la presidencia, contó con la intervención de las y los siguientes asambleístas: Verónica Arias, Raúl Auquillas, Yanine Cruz, Rubén Bustamante y Manuel Ochoa. De los citados en el numeral precedente, presentaron observaciones al informe para primer debate las y los asambleístas siguientes: asambleísta Raúl Auquillas, quien solicita se incorpore una disposición transitoria por la cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en un plazo de 90 días, procede al inicio del trámite pertinente a efectos de alcanzar la declaración del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como patrimonio cultural. La asambleísta Yanine Cruz, quien solicita se incorpore disposiciones relativas al fomento de la apropiación del espacio público en la ciudad de Loja, la incorporación del GAD provincial y la incorporación del concepto de alianzas estratégicas público-privadas. La asambleísta Manuel Ochoa, quien solicita se incorpore en el artículo 2 del proyecto la frase, pero además apoyar e impulsar a la cultura como un polo de desarrollo económico, que se incorpore también en el proyecto de ley un artículo 9 con el texto siguiente: el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en coordinación con el GAD Municipal de Loja, podrá establecer fondos concursables destinados al fortalecimiento de la identidad nacional, la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales para aquellos artistas que participen en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y Programa Nacional Camino a Loja. Los recursos utilizados para este fondo provendrán de la distribución de los recursos que ya vienen recibiendo el nivel central, así como los GAD por el fomento de la cultura. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, únicamente el asambleísta Raúl Auquillas, mediante oficio 245-RA-PSCL-18 de 12 de diciembre de 2018, recibido por la Secretaría del CECID, por escrito se ratificó en sus observaciones presentadas en la sesión 560 del Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea, en sesión número 43 de 18 de diciembre, recibió bajo el régimen de Comisión General al doctor Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, quien expuso respecto de la naturaleza, fines, objetivos y trayectoria de la institución a su cargo, así como su rol en el Sistema Nacional de Cultura y la necesidad de coordinar y articular acciones tendientes al cabal cumplimiento de los derechos culturales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Cultura, en relación a las disposiciones contenidas en el proyecto de ley denominado Ley para la Institucionalidad del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. La Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, en sesión número 43 de 18 de diciembre de 2018, después del análisis respectivo, somete a votación la aprobación del presente informe para segundo debate de la Ley para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador. Análisis y razonamiento. El presente análisis sintetiza y fundamenta los debates mantenidos en la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional con los asambleístas posesionados el 14 de mayo de 2017, según la conformación de la comisión aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2017.
Análisis del proyecto. La Constitución de la República, en los artículos 22 y 23, garantiza el derecho de las y los ciudadanos a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio y disfrute de las actividades culturales y artísticas, al acceso y participación en el espacio público como ámbito de deliberación cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad y de la difusión de sus propias expresiones culturales que se ejerzan sin más limitaciones que las que establezcan la Constitución y la ley. Según la norma suprema, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, señala que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales, entre otras, planificar, construir, mantener los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, así como preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. La Ley Orgánica de Cultura establece el Sistema Nacional de Cultura y en su artículo 6 determina que los derechos culturales serán garantizados por el Estado y patrocinados por las entidades que conforman el sistema. Es menester que los programas y proyectos innovadores y vanguardistas que fortalezcan las capacidades y cualidades de la identidad propia se institucionalicen como políticas de Estado y trasciendan en beneficio del progreso del país. Para aportar con la ejecución del programa Camino a Loja en el marco del ejercicio de los derechos culturales establecidos en la Constitución y en el contexto de la institucionalización del FIAP, se compromete con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, entidad que durante aproximadamente 75 años ha sido fundamental en el rescate de la memoria histórica, cultural y la identidad nacional, constituyéndose un espacio de encuentro común, de convivencia y de ejercicio de los derechos culturales, en el que se expresa la diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad y sus niveles desconcentrados a nivel nacional, con lo cual se garantiza la adecuada cobertura territorial, aprovechando la capacidad instalada y talento humano de esta entidad, alcanzando de manera más eficiente y eficaz el cumplimiento de los objetivos planteados a través de la normativa en materia del presente informe. En este contexto, el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja se proyecta como un importante punto de encuentro cultural en el mapa nacional, regional y mundial que permitirá difundir el potencial cultural del país y sus diferentes artistas y facetas y fortalecer nuestra identidad y nuestras relaciones interculturales, por lo cual es necesario que se proceda a una institucionalización, articulando su realización anual con un programa macro a nivel nacional que fomente la diversidad de expresiones culturales del país, el ejercicio de los derechos culturales previsto en la Constitución y en una verdadera política de formación de públicos. Un camino a Loja en el cual el FIAP sea el espacio que aglutine y exponga a nivel mundial al Ecuador y a Loja su capacidad artística y musical. Respecto a los aportes formulados, la Comisión, luego del análisis correspondiente y en razón de su pertinencia, ha incluido las observaciones presentadas por el asambleísta Raúl Uquillas. Respecto de la observación planteada por la asambleísta Yanino Cruz, la CECID considera acoger su propuesta de inclusión respecto a las alianzas público-privadas en el marco del impulso productivo y actual normativa de carácter legal que rige para el efecto. De la misma manera, la inclusión de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales a fin de contribuir al fomento cultural en el marco de sus competencias. Por otro lado, que la Ley Orgánica de Cultura establece en su artículo 115 los mecanismos para el acceso y uso del espacio público y de la infraestructura cultural, por lo que el uso del espacio público se lo deberá realizar conforme el mandato legal. En cuanto a los aportes realizados por la asambleísta Manuel Ochoa, es necesario determinar que el fondo al que hace referencia el asambleísta proponente es aquel que establece la Ley Orgánica de Cultura en el artículo 110, denominado Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, y lo que se realiza es una redistribución del porcentaje de dichos recursos para financiar a través del fondo concursable el fomento, la producción y la difusión de las actividades que realicen los creadores, productores y gestores culturales en el marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y del Programa Nacional Camino a Loja, por lo que se procede a realizar las modificaciones correspondientes a fin de armonizar el contenido de la propuesta con lo determinado en la ley referida e incluirlo en el texto del proyecto de ley. Conclusión y recomendación. Por las consideraciones expuestas mencionadas, la Comisión resuelve aprobar el presente informe de segundo debate de la ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Asambleísta ponente Silvia Salgado Andrade, vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en ejercicio de la presidencia. Certificación que el presente alcance al informe para segundo debate de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador fue aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional en sesión número 43 CECID-2018 de 18 de diciembre de 2018, registrándose la siguiente votación: a favor 6, abstenciones 0, ausentes 0, negativos 0, en blanco 0, lo que certifico para los fines legales pertinentes. Abogado Jairo Jarrín Faría, secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. A continuación también se presenta por parte del señor asambleísta Rafael Quijije Delgado
un oficio, el cual dice: estimada Magíster Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en su despacho, de mi consideración, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. Por medio del presente, me permito solicitar adherirme a la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley para la institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como espacio de encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del Ecuador, misma que se aprobó el día de hoy en sesión número 43 de esta importante mesa legislativa. Al ausentarme por unos minutos no pude estar a tiempo en la votación referida, por lo tanto solicito usted acoja dicha solicitud. Con sentimientos de consideración y alta estima, atentamente el licenciado Rafael Quijije Delgado, asambleísta por la provincia de Manabí. Hasta ahí el texto, señor presidente.